Bueno, está Fausto Espotorno. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. 3-1. La inflación todavía es altísima. Es altísima. Bajó, pero es altísima. Es altísima. A ver, la buena noticia, si querés, es que está bajando. Y cuando vos te mirás un poquito los números adentro, ves que los rubros que más habían preocupado en la primera parte del año, que eran sobre todo alimentos, ese está bajando bastante. 2,4, ¿no? 2,4, ¿no? Ese es el buen dato. Y lo que está subiendo, lo que está generando esta inflación que baja pero poco, son los rubros vinculados a los salarios. Ahora fue salud, el mes pasado fue educación, son rubros que tienen mucho salario metido adentro y como sabés, ahora estamos en paritarios y son todos sectores que tienen que trasladar aumento de salarios a los precios de alguna manera. Y eso es lo que estamos viendo ahora que está sucediendo con la inflación. Por eso es que baja, pero le cuesta bajar, ¿no? Porque tenés que ajustar los salarios y eso es lo que se espera que suceda ahora. Ya te digo, te voy a dar un dato más. La primera semana de junio, ya tenemos nosotros medida la primera semana de junio y nos dio 2,6. Si comparamos la primera semana de junio. Ya empieza con 2. Ya empieza con 2. Ya empieza con 2. En la primera semana, falta un montón, ¿no? Siguen siendo 2 dígitos alto, por no decir altísimo, ¿no? Pero 2,6 primera semana de junio versus primera semana de mayo. Marzo fue 4,7. Claro, eso fue una Viene bajando. A ver, el gobierno necesita, si vos me preguntás cuál es la variable clave, qué es lo que el gobierno necesita que suceda, más que baje la tasa de interés, que baje la inflación. Porque la única forma del gobierno de tener alguna posibilidad de ver una economía recuperándose en el tercer trimestre para las elecciones... Espera un segundito que hay un problema, porque yo tengo un zumbido también acá en mi es tu micrófono que está, sí, está creo medio, que apunta medio podrido. al dólar y a la estabilidad del dólar para que en los próximos meses pueda tener esa baja y la inflación que dice Fausto, ¿no? Las dos variables, el dólar y la inflación, son las claves, ¿no? Es la clave, porque, a ver, hoy tenemos un dólar más o menos calmo, la economía empezó a recuperarse y cuando vemos por qué sucede todo eso, básicamente porque la cosecha fue fantástica, pero fantástica. La cosecha de maíz se habla de 50 millones de toneladas de maíz. Récord absoluto. Y o sea, el maíz más o menos lo mismo que soja. La tasa de crecimiento del sector agrícola en el segundo trimestre fue de 51%. Tasa de crecimiento del sector. Una bestialidad. Ganadero, las dos cosas. Sí, pero ahora lo que juega es la ganadería más para el tercer trimestre, pero ahora cuarto. Pero ahora lo que juega es la cosecha gruesa. Esos datos te están haciendo generar una entrada de dólares bastante importante. Mayo y junio es el pico de la entrada de dólares. Y obviamente te está mostrando esa recuperación que no solamente es el agro, porque el transporte también, los camiones que tenés la cantidad de camiones para transportar ese grano, ¿no? Exactamente. Yo pensé que un camión lleva 40 toneladas. Si vos tenés 20 millones más de toneladas, son varios millones de camiones más que tenés que mover, ¿no? Camiones, agroquímicos, compra de tractores, camionetas, todo eso se empieza a mover con el agro. Pero el agro tiene un periodo de duración. A mediados de julio, a fines de julio, principio de agosto, el agro empieza, la cosecha gruesa empieza a desvanecerse. Entonces, más o menos, para las PASO se acabó el agro. Para las PASO se acabaron los dólares. Pero se terminó el agro. Porque se recupera el salario. Bueno, ese es el punto clave. Claro. Entonces, para que la economía le llegue al gobierno más o menos bien a las elecciones, que es entre agosto y octubre, tiene que recuperarse el salario. Claro. Pero vos justo decías algo que es esencial, casi te diría clave, que es que los dólares del campo se acaban justo para las PASO. Los dólares y la actividad económica que genera el campo. Entonces, ponele que las PASO... los Fernández tengan una ventaja de 8 puntos. Sí. ¿A los votos? Y es muy probable. Es muy probable a los votos. Es muy probable. Y por eso es que el gobierno necesita sí o sí bajar la inflación, porque la única forma de que se reactive la economía. Pero hasta las PASO no te queda mucho tiempo ya. Para el tercer trimestre, después de las PASO, es que el salario empieza a ganarle a la inflación. Entonces, para que el salario le empiece a ganar la inflación, lo que tiene que bajar es la inflación. Pero me estás diciendo que poner el día después de las PASO, el dólar, digamos... No digo eso. Digo que si no lograste en generar alguna reactivación vía otra cosa que no sea el agro para el tercer trimestre... ¿Por qué todo es más lerdo es un problema de lo previsto? Antes, por lo menos ahora es más lerdo. Sí. Hasta el año pasado nadie preveía nada. No. Ahora por lo menos es más lerdo, pero viene más lerdo, el propio fondo se equivocó. Sí. Subestimó la situación, dijo el Fondo Monetario. Exacto. ¿Por qué? Primero creo que el tamaño de la crisis fue mucho mayor de lo que todo el mundo esperaba. O sea, lo que en ese momento fue una corrida
resultó ser una crisis de balanza de pagos Fenomenal. fenomenal, con todas las letras, ¿no? Sí. Crisis de balanza de pagos de manual. En unos años, cuando los economistas miren el 2018, van a hablar de la crisis de balanza de pagos argentina. Bueno, pero ahí el gobierno decía turbulencia, por ejemplo. Bueno, no fue una turbulencia, fue una crisis de manual. Marketing oficial. Fue una Bueno, crisis pero de parece que manual. se lo creyeron. Porque... Bueno, pero es que una crisis de esas características, en cualquier libro de economía, te lleva un año salir. 100% de evaluación, Pero viejo. que te suba el dólar 100%. Ah, ¿sabes qué? pucha, Es eso fue un pelotazo. un huracán. Perdiste 45 mil millones de dólares de entrada de capitales. Claro, por eso. Vos tenías 45 mil millones de dólares de entrada de capitales y pasaste a cero en 6 meses. fue un freno de golpe así. Prestaste los frenos, se te quemaron todos los motores, todo. Bueno, y a partir de ahí estás arrancando con cero. La gente vivía, o sea, el mercado argentino estaba viviendo porque el mundo le estaba prestando 45 mil millones de dólares y los argentinos lo estábamos gastando en gasto público. Un día te dijeron, chao, cortamos, desenchufamos esto y ya te faltan 45 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? El consumo se desploma porque falta plata, la tasa de interés se dispara porque falta plata, el crédito se cae y encima perdemos confianza en la moneda. Ahora, vos hablas con Vamos algunos a tratar. sectores, por ejemplo, comentábamos ayer el tema de venta de gaseosas o comerciantes o cualquier lado, y te dice que no se recupera nada, que no se vende un alfiler. Es que dos cosas. El consumo está muy rezagado. La caída del salario ha sido fenomenal. Tuvimos O una sea, caída pero del todavía salario. no hay, en cuanto al Recién consumo, ahora. no hay luz al final del Mira, túnel todavía. te ponen estos números. 3.1 dio la inflación. Sí. El salario hoy, el dato de hoy, el salario viene creciendo a una velocidad del 3% mensual. O sea que todavía hoy, con 3.1 inflación, el salario pierde contra la Epa. inflación. Entonces, la única forma de recomponer salario es que la inflación caiga Drásticamente. abajo del 3%. O sea que está hablando de 2,5, 2, ahí probablemente. O Después sea, las recién paritarias- ahora vamos a empezar a hablar en serio del tema, Sí, exactamente. ¿no? Recién acá... Con 2 y pico ya es otra cosa. hasta acá venís perdiendo. Claro. Hasta acá el Entonces tiene salario viene razón los perdiendo. funcionarios que te confiesan que en el mejor de los casos en las elecciones la economía va a ser una brisa. Bueno, exactamente. ¿Qué es lo Neutra mejor, va a ser, ¿qué es lo mejor que El puedes mejor de los esperar? casos. Mejor los casos. Es que la inflación caiga por debajo de 3, tengas 2,5, 2,5, 2, una cosa así de acá hasta octubre, y que el salario vaya creciendo al 3%, entonces vas a tener 4 o 5 meses donde el salario le va a ganar medio punto. Fausto, términos reales, por Willy mes. te señalaba un factor de riesgo que es el riesgo político, electoral, interno, argentino. Frente externo, porque el año pasado lo que aprendimos también, viste que ustedes saben muchísimo de economía, nosotros vamos aprendiendo en base a los golpes, a las situaciones. Willy sabe también. Bueno, ustedes dos saben Obvio, muchísimo. ellos dos. Pero digo, aprendimos que el frente externo es muy importante. Sí. Cuando la libra turca, la no sé qué, la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Hay alguna amenaza en el futuro próximo? Sí. La amenaza número 1 hoy para mí es la recesión en Estados Unidos. Eso cambió la visión. Están en recesión. No están en recesión, Ah. pero si vos me preguntás en noviembre, la percepción era que Estados Unidos es una economía recalentada, que iban a subir las tasas de interés, etc. Hoy, No ocurrió eso. no ocurrió. claramente. No solo no ocurrió, sino que hoy, cuando mirás el mercado de futuros, lo que dice es que la probabilidad que le asigna el mercado de futuros a que Estados Unidos tenga que bajar la tasa de interés por una recesión es del 85%. ¿Está? O sea, el mercado está diciendo, hoy Estados Unidos tiene un 85% de entrar, en realidad la probabilidad es 40% de entrar en recesión. Pero si nos baja la tasa es mejor para Nos nosotros. conviene a nosotros. Bueno, es una mezcla, porque si baja la tasa es bueno para nosotros. Claro. De hecho, están volviendo Pagamos capitales. menos deuda. Especulativo. Están volviendo los capitales especulativos a los mercados emergentes, excepto a 2 mercados emergentes: Turquía y Argentina. O sea, las parias somos Turquía y Argentina. El resto le están volviendo. Ayer leí una nota de Bloomberg que PIMCO, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, había puesto el 40% de toda la emisión de deuda en bonos en pesos de Argentina, que estaba apostando fuerte al peso. Bueno, Mirá vos. es que empieza. A ver, acá hay un punto interesante. ¿Hay una probabilidad de que Argentina entre en default? ¿Existe tal probabilidad? Sí, existe. Lo que están haciendo muchos analistas de bonos es decir, pongámosle que Argentina entra en default. Hay algunos bonos argentinos que aún, si Argentina entrara en default, igual ganas plata. Porque están tan baratos que lo que te repaguen, aún con default, Pero te queda una quita. 70% de lo que te Del pagan. bono vale más que lo que está valiendo hoy. Entonces Bueno. muchos fondos están empezando a invertir ahí. Obviamente, no son inversores seguros, ¿eh? Son tipos que vienen a correr Si, el riesgos. default, si hay default, no viene por el fondo. No viene por No. Viene por bonos que tienen, vaya a saber Sí, quiénes, sí, sí, señores. como siempre, al fondo no Por se eso. lo toca. Ahí No se Por eso toca. el default no va a venir por ahí. No, Nunca. no, El jamás. default viene por
bonos. Punto. Bonos. Sí, Un bonista que no cobró, que un día se presenta en ventanilla y dice, señor, yo quiero cobrar. Le dice, no tengo plata. Eso, ahí ya Tenés que entramos en venir default. otro día. Exactamente. Ahí entramos en default. Ahí entramos en default. Es más, ¿Eso es default técnico o es directamente Eso es default. Es default. Default. lo que se Punto. llama selective default o default selectivo es cuando vos le ofreces un canje al acreedor y en ese canje el acreedor está perdiendo plata. Entonces vos decís, yo no tengo default, yo nunca te dejé de pagar. Claro. Pero Te ofrecí. te ofrecí algo Le que vale cambiaste un menos. papel por otro papel. Sí, pero te cambié un papel por otro papel, pero este papel que te di nuevo tiene menos valor que el anterior. Claro. Ah, ok. En ese momento se considera que entraste en selective default, default O selectivo. sea, un default chiquitito. Sí, un default chiquitito, exactamente. Y que pasó en Argentina, pasó, ¿sabes cuándo en Argentina? Con los préstamos garantizados de Cabal. Exacto. No sé si te acordás Claro. en el 2000. Claro. Siempre se ha soslayado, se ha criticado, se ha observado que el gobierno del presidente Macri tiene una tendencia al optimismo Sí. y a la subestimación de la... ¿No hay algún riesgo? Porque ahora en los últimos días, con esto de Pichetto y que parece que hay como optimismo de vuelta, Sí, sí. hay alegría, hay política, ¿no hay algún riesgo que descuiden un poquito? Sí. Porque el miedo les venía bien en un punto. Claro, el sí. miedo los hacía hacer los deberes, estaban con el agua hasta acá, digamos. Que se Siempre pongan pasa eso. soberbios, decís vos. Viste que Se agranden. se agranden y dice, ya está. Listo, Ya ganamos la ganó. elección, Y después se comen el gol de contraataque. Exactamente. Bueno, yo creo que sí. O la pelota que iba afuera la meten adentro. Claro, como venían haciendo claro, la- por eso. Yo creo que sí. Y te voy a dar un dato clave. Nos estamos olvidando de algunas cosas. La cosecha es muy importante. Y en parte, esto de la estabilidad del dólar, sabemos que parte de todas esas cosas, esta estabilidad, esta tranquilidad, es gracias a la cosecha. Entonces, el día que se acabe la cosecha, ¿cuánto de verdad hay atrás de eso? No está tan claro. No está tan claro. Por eso es muy importante bajar la inflación, porque es la única forma que hoy tenés para reactivar la economía después de que pase la cosecha gruesa, todo este periodo de mayo, junio agropecuario, digamos. Y para eso, la única forma es que las paritarias den bien y que la inflación empiece a bajar. Ok. Gracias, Fausto, por venir. De nada. Muchas gracias Bueno, por la señores, nos invitación. vamos a ir a una pausa. Ya está sentado, ahí lo puede ver. El hombre de la semana.